Me mojé afuera en la puerta hasta que me abrieron. No, nadie tiene excusas hoy de haberse mojado, ¿eh? Estamos todas muy bien, en casa, tranquilas. Hermosa la reunión, chicas, muy linda. Las vi muy animadas. No conozco a muchas, conozco a muy poquitas. Gracias, Patri. Patri, aceptó mi invitación. Ahí la vemos a Patri. Bueno, chicas, es un placer compartir. Es la primera vez que estoy entre ustedes, así que también estoy un poquito nerviosa, ¿sí? Pero bueno, me siento cómoda porque entre hermanas no, no hay nervios, ¿sí? Aunque no las conozco, siempre hay un sentimiento hermoso que nos une a pesar de que no nos conozcamos, ¿sí? Nos conocemos en el Señor. Bueno, gracias por orar, Dara. Vamos entonces al capítulo 14 de Lucas. Caro, cuando me compartió el tema, me dijo si quería elegir alguno de los pasajes en especial, porque el capítulo 14 tiene varios títulos, casi todas las Biblias tienen los títulos, ¿verdad? Y después que lo leí me di cuenta que había algo que unía todas las porciones, todos estos párrafos estaban unidos por algo. Entonces dije, no, vamos a tratarlos, aunque sea un poquito a cada uno, y vamos a ver qué los une. Eh, Jesús sana a un hidrópico es el primer pasaje, los convidados a la boda es la segunda porción, parábola de la gran cena, la tercera, lo que cuesta seguir a Cristo, y en la última porción, que son solo 2 versículos, cuando la sal pierde su sabor. Y lo que me di cuenta cuando fui leyendo es que en todos los casos el Señor se dirigió a un grupo de personas y en todos los casos el Señor les habló. Y ese va a ser el verbo que va a unir todos estos pasajes, que Jesús le habló a alguien, le habló a una persona, le habló a muchos, le habló a pocos, e inclusive vamos a notar que nos habla a nosotras en especial. En la primera porción dice, aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo, ¿es lícito sanar en día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole, sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Bueno, ahí lo tenemos, al Señor Jesús invitado, ¿sí? El Señor Jesús no perdía ocasión de poder estar con distintas personas, no importa su clase social, no importa su estado, de pecado, de enfermedad, de riqueza, gobernadores, no perdía oportunidad. Había sido invitado a almorzar a la casa de un hombre, evidentemente de buena posición y con autoridad, porque dice que era un gobernante y era fariseo. Obviamente había más fariseos en el lugar, obviamente los fariseos no perdían la oportunidad de poder provocarlo al Señor Jesús y culparlo, ¿no? De estar en contra de la ley. Por eso dice, le acechaban, ¿no? Le acechaban. Y estaba ahí un hombre enfermo, ¿sí? Por si alguien no lo sabe, la hidropesía es una enfermedad en la cual se retiene líquido en el cuerpo, en la cara, en el abdomen, es una enfermedad que es muy visible. Y este hombre estaba ahí. El Señor Jesús, apenas lo ve a este hombre, va a tratar con su problema. Pero antes va a tratar con el problema más grave, el de los fariseos. Porque el Señor Jesús no solamente estaba viendo la enfermedad física de este hombre, sino que estaba viendo el corazón de los fariseos. Y sin que nadie le dijera, sin que los fariseos pudieran comenzar algún tema de conversación, ya el Señor Jesús había visto en sus corazones su intención, la intención que tenían estos hombres de provocarle, de buscarle, y esa intención que dice acá el pasaje de acecharle. Y entonces comienza él.
la conversación, comienza él el diálogo. En el versículo 3 dice, Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en día de reposo? ¡Wow! ¿Cuántas veces el Señor se encontró en esa situación? Y lo culparon, lo echaron de las sinagogas. Precisamente el sábado pasado, aunque entré un poquito tarde, la escuché a la hermana que habló el sábado pasado, Laura, ¿no? Y les habló también de lo que era la mujer encorvada y cómo el Señor la había sanado. ¿Y esa situación dónde pasó? Pasó en la sinagoga. Y los fariseos y los, ¿no? Todos se alborotaron, que cómo iba a ser eso, que un día de reposo, ¿no? Muchas sanidades, el hombre de la mano seca, bueno, varios milagros el Señor los hizo en el día de reposo, y muchos dentro de la sinagoga. Y esto los alborotaba muchísimo, porque según sus normas no se podía hacer nada, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? En la ley de Moisés, no dice nada acerca de lo que es sanidad en día de reposo, ¿sí? No dice nada sobre la sanidad, sí sobre las obras, sí sobre el trabajo, pero no de la sanidad. Cuando el Señor les dice, ¿es lícito sanar en día de reposo? Y en el versículo 4 dice, mas ellos callaron, ¿sí? Conocían bien la ley de Dios, pero también había normas que ellos habían agregado. Más ellos callaron. ¿Por qué callaron? Vamos a ir a ver en Éxodo 31, versículo 13 y 15. Acá se habla específicamente del día de reposo, ¿sí? Dice en el versículo 13, en el 12 dice, habló además Jehová a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mi día de reposo, porque es señal entre mí y vosotros, por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. ¿Sí? En presente. Así que en el 15 dice, 6 días se trabajará, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Día de reposo consagrado a Jehová. Y dice algo más en Deuteronomio 15, ¿sí? Vamos a buscar Deuteronomio 15, que va a agregar algo más para darle más peso a este día de reposo. Deuteronomio 15, 5, perdón, 5 en el versículo 15. 14 y 15 dice, mas el séptimo día es reposo a Jehová, tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Y ahí tenemos dos cosas, descanso y liberación. Las dos cosas que Dios resalta para el día de reposo, descanso y liberación. Y yo les hablaba de este milagro, el milagro en el capítulo anterior, que hay un versículo que justo señala eso. En el 13:16 de Lucas dice, en el 15 dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócritas, le decía, ¿no? Porque le decían, ¿cómo va a hacer un milagro en el día de reposo? Y dice, hipócritas, cada uno de vosotros, ¿no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija, cuando se refería a la mujer que estaba enferma, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Descanso y liberación, hermanas. Por eso, cuando el Señor les dice, ¿es lícito sanar en día de reposo? No tenían respuesta. Ellos callaron. Entonces ahí sí se encargó del enfermo. Y él, tomándole, le sanó y le despidió.
Y después les dijo algo más, como para que estén convencidos completamente. En el 5 dice, y dirigiéndose a ellos y dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. No le podían replicar, ¿sí? Eh, ¿Cómo no iban a atender? Dice. Porque si ellos contestaban que sí, si decían que sí, perdón, vamos al punto que no. Si ellos decían que no, se revelaban completamente inhumanos, no solamente contra las personas, sino contra los propios animales. Y si decían que sí, ahí caían en ellos en su propia trampa, ¿sí? Caían porque violaban sus propias normas. Y ellos se habían llenado de tantas normas, habían agregado tantas normas que se enredaban entre sus propias normas. Y eso les impedía ver la verdad de Dios. ¿Mm? Bueno, ahí tenemos entonces al Señor Jesús hablándole a los intérpretes de la ley y a los fariseos. Y otro detalle lindo acá, el de los milagros, dice, los milagros en todo momento, ¿qué hacen? Confirman la presencia de Dios, confirman la presencia de Dios entre los hombres. Y que esta manifestación se produzca un día sábado, debería ser de alegría y de gozo, y lo eran muchas veces en el pueblo, pero no para los religiosos, ¿sí? Porque se encontraban encerrados en su propia ceguera, ¿sí? No podían ver la mano de Dios obrando entre ellos. Bueno, ahora sí, vamos a avanzar a la otra porción. Dice, los convidados a las bodas. Vamos a leer un poquito. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una palabra diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga, amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Y vamos a detenernos ahí. ¿Sí? Habíamos dicho que el Señor Jesús había sido invitado por un gobernante de buena posición, había armado un hermoso banquete, una hermosa fiesta y había mucha gente. Jesús llega y ¿qué hace? Empieza a observar. Empieza a observarlos, a ver qué hacían. Y viendo lo que hacían, no le queda otra que llamarles la atención en un sentido, ¿no? A esta gente de sociedad, a esta gente de estudio, a esta gente de religión. Los observó y ¿qué les dijo? Habló del orgullo. Habló del orgullo y la contracara que es la humildad. ¿Sí? Entonces tenemos al Señor Jesús que habló a los invitados. ¿Sí? Primero los observó y luego los habló, ¿no? Y les dijo en el 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Y qué valor importante, ¿no? Que le da nuestro Dios a lo que es la humildad. ¿Cuántos versículos, cuántos pasajes el Señor nos habla de la humildad? Por ejemplo, en Santiago 4, el capítulo 4, es muy conocido, Dios resiste a los humildes, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y después uno más, cuando dice el Señor, ya al cristiano, ¿no? Dice, humillaos delante del Señor y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Está en las manos del Señor enaltecer a cada uno. Hace poco habíamos hablado de los reyes, ¿no? Como Dios, como Jehová en la antigüedad levantaba reyes, le daba poder. Y los reyes cuando se envanecían creyendo que su autoridad era por su mano, por su poder, Dios los bajaba y los hacía descender en ese orgullo. Y terminaban reconociendo que esto es de Dios, ¿sí? Y el Señor Jesús también, es hermoso, ¿no? Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Sí? Qué hermoso ejemplo. Y en Filipenses 2 también el Señor nos da otra palabra. Dice, nada hagáis por contienda o vanagloria.
¿no? Y nos habla que tenemos que estimarnos unas a otras como mejor, ¿no? No que yo soy la mejor. Bueno, ¿qué pasó? Nos detuvimos en el versículo 11, porque en el versículo 12, ahora lo tenemos al Señor Jesús, que no solamente habla a los invitados, sino que va a hablar al que invitó, ¿sí? Al anfitrión vendría a ser. 12. Dijo también al que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Sí? Y ahí lo tenemos al Señor Jesús hablándole al que invitó. A un hombre rico, él está hablando de los pobres, la contracara, ¿sí? A los invitados le habló de su orgullo, al que invitó les habló de los pobres. No hagamos cosas por las retribuciones, sería el consejo. No hagamos cosas por lo que vamos a retribuir, por lo que nos van a recompensar. En Hechos 20, ese texto tan conocido, ¿no? Es mejor dar que recibir, ¿no? Somos llamados a seguir al Maestro, y Él nos mostró una vida de servicio. ¿Qué mejor ejemplo que el Señor Jesús en su vida de servicio? ¿Sí? Para con todos, para con sus discípulos, para con el prójimo. Y el ejemplo supremo es que Él se dio por cada una de nosotras. ¿Sí? Se dio, se entregó a sí mismo. Bueno, en el versículo 14 termina diciendo, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos, ¿sí? Cada cual recibirá una recompensa. Ahora vamos a la tercera porción, la que tiene el título Parábola de la Gran Cena. ¿Sí? Antes de seguir, ¿no es cierto? Pensémonos y ubiquémonos también en cada una de estas situaciones. Muchas veces, a veces el orgullo nos gana, hermanas, ¿no es cierto? Y queremos decir, bueno, no, que yo hago esto, que yo hago lo otro, ¿sí? Y no miremos de lejos cada lectura, pongámonos y busquémonos si nosotros nos encontramos o nos sorprendemos en algunas de estas situaciones, ¿sí? O haciendo cosas por la retribución. Examinémonos a nosotras antes que lo haga el Señor, ¿no es cierto? Muchas veces. Bueno, parábola de la gran cena. Vamos a leer un poquito, dice en el versículo 15, dice, oyendo esto, unos de los que estaban sentados con él a la mesa, ¿qué habían oído? Cuando el Señor dijo, serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pues te será recompensado en la resurrección de los justos. Estaba hablando de lo que era más allá, ¿no? En los cielos. Entonces esta persona cuando escuchó eso dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, como brindando, ¿no? Con toda la gente que estaba ahí diciendo, bueno, a ver esto, a la suerte que tenga cada uno, va a ser feliz el que pueda estar, ¿no? En los cielos. ¿Y qué pasó? Esto no pasó desapercibido para el Señor Jesús. Dijo, esto no puedo dejarlo así. Esto de entrar a los cielos no es por sorteo, no es por suerte, no es, ¿no? Por obras, no, acá el Señor Jesús habló. Y habló a todos los que estaban ahí, todos tenían que escuchar esto. Entonces Jesús le dijo, y habló con una parábola, ¿sí? Un hombre hizo una gran cena. Qué precioso escucharlo al Señor hablando en parábolas, ¿no? Porque nos sumerge en un mundo que nosotros podemos comprender, ¿sí? Dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. 17. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, venid que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme, por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad,
y trae acá. Vamos a detenernos ahí. Vamos a detenernos ahí. Lo tenemos al Señor Jesús hablando a todos los que estaban en la fiesta. ¿Sí? Contestando, ¿no? Contestando con una parábola, contestando esta propuesta, esta incógnita que había dicho este hombre, bienaventurado el que coma pan en los cielos. Pero el Señor Jesús, a través de esta parábola, les muestra a todos que esto no es a fortuna, no es por obras. Esto de entrar en los cielos es una invitación. Es una invitación que no tiene costo, que no tiene precio, que no tiene un valor. Esta invitación es un regalo de Dios, ¿sí? Cuando nos invitan, a lo sumo uno dice, bueno, ¿qué tengo que llevar? ¿No? Dice la bebida, el postre, ¿qué llevo? Bueno, no. Esta invitación, dijo este hombre, está todo preparado. ¿Ve cuando le dicen, no traigas nada que está todo listo? A veces mi suegro nos invita y me digo, hay que no, no lleve nada que ya está. Está todo listo, hermanas, está todo listo. Así es Dios. Tiene todo preparado de antemano. Dice, convidó a muchos. Y ahí nos sumergimos en esta historia preciosa, ¿no? De lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Convidó a muchos. A los suyos vino, al pueblo de Israel. Está hablando del pueblo de Israel, ¿sí? Convidó a muchos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esto es el pueblo de Israel. Venid que está todo preparado. El Señor preparó todo esto ya de antemano, antes de los tiempos. Ya tenía todo preparado. Entonces, ¿qué pasó con los convidados? ¿No? Se da el ejemplo de 3, pero debe haber habido muchos, ¿sí? Pero hay 3 que llamaron la atención y son mencionados. No pudieron ir porque se excusaron. ¿Qué fueron las excusas? Una hacienda, 5 yuntas de bueyes y una esposa, ¿no? Y ahí vemos reflejado lo que es el dinero, los negocios y los placeres, ¿no? Y uno podría decir, bueno, pero son excusas. Pero frente a esta invitación, no hay excusa válida. Hasta parecen excusas muy irrisorias. Dice, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Hombre, ¿no podés ir a verla en otro momento? Hay una gran fiesta, un banquete preparado. He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. 5 yuntas de bueyes. ¿No tenés un siervo? Si tenés plata para comprar 5 yuntas, ¿no tenés un siervo que te las vaya a probar? Hombre, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Con tu Vos no te esposa vas a preocupes estar por eso, yo me toda la encargo, vida quédate y esta es tranquila. una gran fiesta que soy, ¿sí? A tu esposa, con tu esposa, trae tu esposa a la fiesta, ¿sí? Con tu esposa vas a estar mucho tiempo, pero esta fiesta es hoy, no te la puedes perder. Excusas, todas excusas. El desprecio que hubo. Frente a este desprecio, ¿no? Volvemos al relato, ¿qué hizo el padre de la familia? Dijo a su siervo, ve pronto por las plazas, las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo al Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Entonces yo pensaba, ¿no? Frente a este desprecio, ¿a quién hizo venir? Estábamos hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esta invitación que había sido extendida al pueblo de Israel, ¿no? Como todas sabemos, después se extendió hacia nosotras, los gentiles. Y ahí estamos nosotras. O sea que, hermanas, nosotras somos las pobres, las ciegas, las cojas, ¿sí? Estamos en ese grupo, somos las ciegas. Y que ahora podemos ver, ¿sí? Como cuando se le preguntó al ciego, ¿quién te ha hecho esto? Dice, no sé, lo único que sé es que yo antes era ciega y ahora veo. Hermanas, a eso nos pasó a nosotras, éramos ciegas y ahora vemos. Los pobres, los mancos y los ciegos. Y yo decía, claro, estos hombres no tenían ninguna excusa. Los pobres no podían comprar una hacienda porque no tenían dinero. Los mancos no tenían mano. ¿Cómo iban a manejar yuntas de bueyes? ¿Cómo iban a hacer trabajos? No tenían excusa. Los ciegos y los cojos. ¿Qué podían hacer un cojo y un ciego en esa época sino pedir limosna? Y menos casarse y mantener una esposa, tampoco tenía excusa. Y ahí sí,
no se podían negar, no se podían negar, ni por ellos ni por su condición. Qué fabuloso sería, ¿no? Que a alguien que tenía tantos inconvenientes ser invitado a una fiesta donde ya estaba todo preparado. Nadie se va a excusar. Dijo el siervo a su señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el señor al siervo, ve por los caminos, por los vallados, y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, ¿no? Y yo decía, bueno, ya fue por las ciudades, buscó a los mendigos, buscó a los enfermos, ¿y ahora qué fue a buscar? ¿Sí? ¿Qué fue a buscar este hombre? A los vallados, ¿qué habrá encontrado? Gente despreciable, gente miserable, ladrones, no sé. ¿Quién vive en las afueras, en los caminos tan alejados y que por ahí tendrían temor? Y dice, fuérzalos a entrar. Nosotras también, hermanas, nosotras. Ve hasta lo último de la tierra, dijo el Señor. Lleven el Evangelio hasta lo último de la tierra. ¿Sí? A los despreciados, a los solitarios, a los excluidos. Y dice, fuérzalos a entrar. Y la palabrita que encontré es, convéncelos a entrar. Y el Señor eso es lo que hace hoy día. Trata de convencer a los pobres, a los solitarios, a los tristes, a los afligidos, a los ciegos. Tratar de convencerlos que hay una gran fiesta preparada para todos ellos. Y es nada menos que estar a la mesa con nuestro Dios vivo y verdadero y con nuestro Señor Jesucristo. Que se llene mi casa. Ese es el deseo de nuestro Dios, que se llene mi casa. Por tanto os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Todo aquel que le rechaza fríamente no podrá disfrutar de eso. Qué triste, hermanas. Bueno, vamos a la cuarta porción, ¿sí? Vamos a apurarnos porque si no, nos van a poner a cocinar las hermanas. Cuarto, en el cuarto párrafo, lo que cuesta seguir a Cristo. Bueno, y a ver, dije yo, ¿qué pasó acá? ¿A quién les habló Jesús? Porque estábamos diciendo que Jesús habló, ¿no? En cada caso a alguien. Vamos a ver a quién les habló. 25 dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aunque también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Qué fuerte, ¿no? Dije yo, bueno, ¿a quién habló el Señor Jesús? A grandes multitudes. Claro, había hecho milagros, había hecho tantas cosas, la gente lo seguía, grandes multitudes lo seguían, dice, grandes multitudes, iban con él, y él volviéndose los confronta, ¿sí? El Señor Jesús ve los corazones, ve las intenciones de las personas, y los confronta. Los dice, si alguno viene a mí y no aborrece, ¿qué es esta palabrita de aborrecer? Que parece tan fuerte, ¿no es cierto? Bueno, Mateo las aclara mucho mejor. Vamos a ver en Mateo 10:37, es el pasaje paralelo, Mateo 10:37, qué lástima que están muteadas, esto es lindo, ¿no? Cuando todos leemos algo. Mateo 10:37. Es un pasaje paralelo, dice, el que ama a padre o madre, ¿qué dice? Más que a mí, más que a mí. No es digno, dice, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Sí? Entonces la palabrita aborrecer, tenemos que es amar, amar menos, ¿no? Amar menos sería, ¿sí? O sea, amar menos al Señor. O sea que estamos amando más a alguien por sobre el Señor. Y esto es lo que el Señor no quiere. Ni el Señor ni Dios. Cuando Jehová da las leyes, ¿qué dice en Deuteronomio 6? Amarás al Señor, ese que lo aprendemos siempre y lo repetimos con amarás al Señor, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma, con toda tu fuerza, ¿sí? Y lo hacemos todo, ¿no?
pero es una realidad en nuestra vida cada día, cada momento. Bueno, eh, el Señor los confronta a esto, a esa gran multitud los confronta a esta gran verdad que la Biblia presenta. Esta gente que le seguía con una verdadera intención. Muchos lo seguían, dijimos, por sanidad, por curiosidad, por ver los milagros, por los alimentos, ¿no? Porque él alimentó a multitudes, o solo para acusarlo de blasfemia, como en el caso de los fariseos. Esa multitud había diferentes intenciones, pero Jesús al confrontarlos, seguramente muchos se volvieron y no le seguían. Jesús realmente quería, como en otros pasajes vimos, verdaderos discípulos. Si le iban a seguir, él quería verdaderos discípulos. Por eso, en el versículo 27, les presenta una realidad. ¿Qué dice en el 27? El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, ¿no? Y cuenta dos historias. Una de un hombre que se pone a construir y no considera si le van a alcanzar las cosas para terminar. Cuenta otra historia de una guerra y se postula esto, si vas a llegar a vencer esa guerra con lo que tenés o no lo tenés. Si va a dar tu intención real para seguir a Jesús. Si vas a ser un verdadero discípulo, ¿sí? Si vas a poder afrontar esta realidad en tu vida, de poner a Cristo por sobre todo lo demás, por tu familia. Yo me acuerdo una vez, en las reuniones femeninas, Melina era chiquita. Me río ahora, pero en ese momento yo me ponía mal, porque Melina en el colegio tiene natación, y se me coincidía la clase de natación con la reunión femenina. ¿Y qué pasaba? Como ella era chiquitita, y esto de natación pone nerviosa a cualquier mamá, y entonces, claro, ella estaba de jardín y primer grado. En primer grado nos permitían inclusive ayudarlos a cambiarse, porque no sabían sacarse la ropa, ponerse la mallita, que el gorro de goma, y llegó un momento que las profesores dijeron, bueno, basta mamá, hasta acá, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasó? Todas las mamás dicen, no, pero son chiquititos, y qué sé yo, que la pileta, y tenían que pasar de la pileta chiquitita de la piscina a la pileta olímpica, y todas estábamos nerviosas, y que los nenes, y que la mía no sabe nadar, que no sabe flotar, y dice, bueno, les vamos a permitir que se asomen arriba y que miren, pero ya no de estar con los chicos, no los distraigan, no le hablen, le saquen fotos. Y yo quería estar ahí, no estaba 5 o 10 minutos antes, estábamos todas las mamás y bueno, y en una reunión me acuerdo que una hermana, voy a decir quién es Graciela Vigliani, me dice, ¿qué pasa, Mónica, que no estás en las reuniones femeninas? Y digo, ay, no, ¿sabes lo que pasa? Es que se me coincide con la reunión, yo tengo que ir a ver a... No, me dice, no, 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 no. Primero está la reunión femenina, primero es el Señor. Tu hija ya es grande. No, pero es chiquita, qué sé yo. No, Mónica, no, 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 no. Ay, yo dije, esta Graciela, qué sé yo, las cosas. Y hermanas, un día me puse a pensar y dije, no, esto realmente es así. Ay, dije yo. Bueno, oré y dije, Señor, guarda la Melina, protegela, y dame a mí que yo pueda, o sea, sacar ese pensamiento, porque voy a estar en la reunión y voy a estar diciendo, estará entrando a la pila, se estará... Bueno, hermanas, estuve en la reunión, estuve genial, me olvidé de Melina, me olvidé de todo, y bueno, y así fueron pasando, y Melina está a lo mejor bien, bueno, le ha pasado alguna que otra cosa que después, bueno, pero es verdad, hermanas, eso es algo gracioso, es chiquitito, pero tenemos que considerar realmente poner siempre las cosas del Señor más allá de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros apreciamos. El Señor siempre tiene que estar en primer lugar. Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Y está hablando de negarnos a nosotros mismas. Dice, el que no se niega a sí mismo, no ponemos todas nuestras cosas primero, no puede ser mi discípulo. ¿Sí? El Señor siempre está primero. Ese versículo tan conocido, ¿no? Que dice, buscad primero el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás,
bueno, tal vez lo conseguimos, tal vez lo compramos, no, y todo lo demás va a ser añadido, ¿sí? El Señor conoce, nos conoce, conoce lo que necesitamos, conoce nuestras ansiedades, conoce nuestras tristezas, y Él va a suplir todo lo que necesitemos, pero necesita que nosotros le pongamos a Él en primer lugar. Nuestras angustias las pongamos a sus pies, nuestros problemas, nuestras intenciones y los deseos también. ¿A quién vamos a ir? Como decía el apóstol, ¿a quién vamos? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Mm? Una vez que los ojos nuestros son abiertos a lo espiritual y a la verdad de Dios, sabemos que no hay nada fuera de Dios, no hay otro Dios y no hay quien pueda suplir nuestras necesidades que nuestro Creador y nuestro Redentor, ¿sí? Porque Él es el que, como decía en el texto, nos sacó con brazo fuerte, mano extendida, ¿de dónde? De un mundo de ceguera, de un mundo de oscuridad, de un mundo de pecado, y nos trajo a la luz, para que seamos luz. Como se le decía a Timoteo, en 2 Timoteo también el apóstol aconsejaba a Timoteo, vamos a buscarlo. Yo ya hubiera puesto a alguien que me lo lea, bueno, pero lo tengo que leer yo ahora. 2 Timoteo, ¿no? Capítulo 2, también es conocido, ¿no? Cuando le dice a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Sí? ¿Quién nos tomó a nosotras? Dios. Estamos enlistadas en estas batallas espirituales que tenemos que librar, hermana. Bueno, ahí vamos terminando. En el 33 dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y yo creo que esas grandes multitudes se deben haber achicado muchísimo, ¿sí? Esas grandes multitudes deben haber quedado pequeños grupos de gente que les seguía. Pero eso eran los verdaderos discípulos, ¿sí? Los verdaderos discípulos sí habrían quedado. Nos queda la última porción, que es la más chiquitita. Dice, cuando la sal pierde su sabor. ¿Sí? ¿Y qué dice acá? Dice, buenas las almas, si la sal se hiciere insípida, ¿con qué se sazonará? No hay otra cosa como la sal. Mi esposo tiene que comer poca o casi nada de sal. Y yo a veces me vuelvo loca porque digo, ¿qué le pongo? Le pongo orégano, le pongo pimienta, pimienta le hace un poco mal. No hay como la sal. Yo digo, no hay como la sal. Yo voy a comer y si no tengo sal, parece que la comida, ¿no? No hay como la sal. Hay una sal, unas verdes, ¿no? Que tienen menos sodio, pero así todo yo digo, esto no es sal, tiene otro gusto. No hay como la sal, ¿no? Dice, buenas las almas, si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Y hay otro pasaje paralelo en Mateo 5:3, que uno dice, bueno, está hablando de la sal, pero Mateo aclara quién es la sal. Ajá, Mateo 5:3, volvemos a Mateo. Mateo nos ayuda un montón. ¿Quién es la sal? Sin leerlo me podrían contestar todas quién es la sal, ¿no es cierto? Un dedito así me hacen alguna, a ver, ¿quién es la sal? Lo saben quién es la sal, ¿no? Moni, haceme así, ¿quién es la sal? Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Nos estará hablando a nosotras. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Parece un texto muy lindo y termina muy triste. Nosotros somos la sal, hermana. Nosotros somos la sal de este mundo. ¿Y la sal para qué sirve? ¿Solo para sazonar? No. Sabemos muy bien que la sal era el único medio de conservar las cosas. La sal refleja lo que es la santidad. En muchas de las ofrendas se ponía un poquito de sal, ¿sí? En las ofrendas a Dios. Es un conservante, es un preservante. Bueno, da sabor a todo. Y en esta vida es la sazón de la vida en el mundo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Dice, que si la sal pierde su sabor,
ya no es sal, no es sal. Dice, ni para la tierra. Y yo cuando busqué esto decía, ¿cómo ni para la tierra? Porque dice, ni para abonar la tierra. Y cuando dice, ni para el muladar, y yo dije, ¿qué es esto del muladar? Bueno, el muladar era donde se echaban los desechos, inclusive los desechos físicos. ¿Mm? Era, digamos, el último lugar donde uno podía tirar algo que ya no servía para nada. Es arrojada afuera. Pero dice algo más. En Mateo dice, es hollada por los hombres. Y además yo me pongo a pensar muchas veces, eh, seguramente es una experiencia que le ha pasado a muchas. Yo ahora en este momento no estoy trabajando, ¿no? Pero sí en los lugares de trabajo a ustedes les debe haber pasado lo mismo en cuanto los compañeros empiezan con chistes, con bromas, siempre empieza ese clima, ¿no? De cosas burdas, ¿no? De palabrerías, de groserías, y siempre cuando ya hay confianza involucran a todo y dale, va, ¿no? Pero uno se siente ahí rarísimo, hasta que manifiesta ser cristiano. ¿Y qué pasa ahí? Cuando uno manifiesta ser cristiano, la cosa cambia. No sé si las ha pasado a ustedes, pero ya a mí me pasaba, por ejemplo, uy, no le digas a Mónica, uy, para que está Moni, o esas cosas. No sé si le habrá pasado a ustedes, ¿no? Ya como que la gente dice, bueno, acá hasta acá, a ver si se enoja, o, ¿no? Ya hay una distancia. Y eso es lo que hace la sal, es una preservación de la podridumbre, podríamos decirlo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si nosotras dejamos de ser buena sal, ¿qué pasa? No servimos para más nada. ¿Qué es esto de perder el sazón? Así es aquel que pierde la comunión con el Señor. Así es como seguirle, pero sin el compromiso, sin compromiso. Voy por voy, no hago nada, no darle el primer lugar a Dios en mi vida. Y entonces ya pierdo yo el sazón, pierdo esa función vital que es la sal. Eh, y entonces dice, es hollada por los hombres. Y ahí ya pasamos a hacer burla, como aquellos que dicen, mira esa que era cristiana, mira lo que hace, ¿no? Y somos de burla para el mundo cuando perdemos la sazón, ¿sí? Porque ahí sí los hombres aprovechan para decir, esa que se decía cristiana, mira, o aquella, mira las cosas que dice, o lo que hace en la casa. Somos holladas por los hombres. Así que qué valioso, ¿no? Son dos versículos, pero qué importante. Y entonces, ¿qué encontramos acá? Que Jesús habla a aquel que quiere dejar de seguirle. Primero habló a los que querían seguirle, y ahora estos pasajes es a aquellos que dejan de seguirle. No dejemos los caminos del Señor. Vamos a ser pisoteadas. ¿Qué clase de sal soy? Sería la pregunta. La pregunta para el capítulo, para la porción anterior, ¿qué clase de seguidor soy del Señor? ¿Dejo que ocupe el primer lugar en mi vida? La otra pregunta, ¿dejo el orgullo a un costado? Y la última, ¿soy un religioso o soy un discípulo? Para cada grupo de estas personas nos vemos reflejadas si nos colocamos en esas situaciones, entramos con él a la sinagoga, entramos con él a la fiesta, escuchamos la parábola de la gran cena, queremos seguirle, y si dejamos de seguirle, él también tiene algo para decir. Habló y nos habla. Habló y nos habla a nosotras, porque todas las cosas que están escritas, como dice su palabra, es ejemplo para nosotras. Y esto del hablar del Señor Jesús, en Hebreos 1, que es tan conocido, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, él siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y en el 2 dice, por tanto, ¿no? Tenemos este Dios tan grande, tan maravilloso, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando uno dice todas las cosas, no son las cosas de este mundo, sino que las cosas del universo. Y si nos ponemos a pensar en lo que es el universo,
Es maravilloso, nos perdemos en una inmensidad, hermanas. Cada día se encuentra una galaxia diferente, un mundo diferente. Nuestro Dios es infinito. Somos un pequeño granito de arena, cada una de nosotras, pero el Señor se ocupa de cada granito de arena y lo sustenta, nos protege y nos guarda. En el capítulo 2 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. El Señor Jesús habló, tenemos que escuchar. No sea que nos deslicemos y dejemos de ser sal. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotras si dejamos, si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos una salvación tan grande. Como dice el apóstol también, ocúpate en tu salvación con temor y temblor, porque somos cartas leídas por todos, ¿sí? No nos podemos ocultar. Y faltó leer algo, me diría alguien, ¿no? En el último versículo, en el versículo 35, faltó leer alguien, podría decir alguien, alguna de ustedes. Sí, hay algo que no leí. ¿Y qué es la última oración? Chicas, todas tenemos oídos, ¿no? Sí, ¿no? Yo, si no tuviera oídos, no sé dónde apoyaría mis anteojos. En el último versículo, en el 35, y ahí termina el capítulo 14. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tiene oídos para oír, oiga. Tenemos oído, pero dice para oír, porque a veces tenemos el oído para colgarnos aritos, pero acá el Señor está haciendo énfasis. El que tiene oído para oír, oiga. El Señor Jesús habló. Tenemos que oír. Es una hermosa reflexión. Yo calculo que todas somos del Señor en este grupito precioso, pero veo que también lo están grabando. Así que quisiera hacer un pequeño momentito y hablar quizás a aquel que está en la multitud, ¿sí? Que está en la multitud por diferentes motivos, por curiosidad, por ver lo que se hace, por ver a ver que si decimos algo que no, bueno, unas palabritas para aquel que está en la multitud. ¿No? El Señor Jesús habló por parábolas, y esa parábola es preciosa para hacer un llamado. Un hombre hizo un gran banquete y convidó a muchos. Venid, ya está todo preparado. Muchos creen en Dios, muchos creen en Dios. Yo antes de conocer al Señor Jesús creía en Dios, pero no le creía a Dios, no creía a Dios en su palabra, no creía lo que decía en su palabra, postulaba un montón de dudas, que si la Biblia, que si quién la escribió, que no la escribió. Creía en Dios, pero no le creía a Dios, lo que Dios dice. Y pocos creen en el Hijo, y pocos aceptan la invitación. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre, a Dios, si no es por mí, dijo el Señor Jesús. A un banquete material, muchos queremos ir, ¿sí? Y más si está todo preparado y no hay que llevar nada. Pero este es un banquete espiritual. Este es un banquete espiritual. Es un banquete donde Dios te invita a su reino. ¿Pondremos excusas? ¿Pondremos excusas de dinero, excusas materiales, excusas de familiares? El Señor Jesús habló a muchos. Hoy te habla a vos. ¿Eres de los que se excusan o serás de los que aceptan? Que el Señor bendiga su hermosa y preciosa palabra, hermanas. Muy linda la reunión y agradecidas, que el Señor nos bendiga. Muchas gracias.